Cuando el silencio no es prudente, es servil. Este ensayo aborda el adagio popular de política y religión no se habla, como una forma de censura social que favorece la consolidación del poder, tanto en el ámbito político como en el religioso. Desde una perspectiva filosófica, se argumenta que solo una ciudadanía intelectualmente perezosa o deliberadamente desmovilizada puede aceptar esta máxima como válida. Exploramos cómo este silencio impuesto permite la impunidad de los poderosos y la proliferación de discursos religiosos manipuladores. Recurrimos a autores como Hannah Arendt, Michel Foucault y Karl Popper para fundamentar la necesidad de una confrontación crítica como motor de libertad y responsabilidad. La máxima del silencio. En el sustrato de la cultura popular, anida una máxima que, revestida de prudencia, encierra una de las formas más sutiles de censura: de política y religión no se habla. Esta consigna, adoptada en almuerzos familiares, reuniones de trabajo y círculos de amistad, se presenta como una herramienta de convivencia, pero en realidad oficia como instrumento de contención ideológica. Tras su apariencia inocente, se esconde un silenciamiento estratégico que perpetúa estructuras de poder y reproduce discursos hegemónicos. Solo los ingenuos, o los adiestrados en la obediencia, pueden creer que silenciar estos temas es señal de respeto. Por el contrario, este mutismo social se traduce en una renuncia a la vigilancia crítica, abriendo la puerta al abuso de los poderosos y al desvarío de los falsos profetas. El discurso como campo de poder, Arendt y Foucault. Hannah Arendt, en La condición humana, advierte que el ámbito de lo político es precisamente aquel donde se despliega la palabra y la acción en un espacio público. Silenciar la política equivale, por tanto, a desertar de la ciudadanía. Cuando los ciudadanos rehúyen el debate político bajo el pretexto de no querer generar conflictos, están cediendo ese espacio público a quienes lo ocuparán sin resistencia. La política, así, deja de ser un ejercicio colectivo para convertirse en una maquinaria controlada por élites, sin la fricción necesaria de la opinión diversa. Michel Foucault, por su parte, problematiza la relación entre discurso y poder. En la arqueología del saber y vigilar y castigar, Foucault muestra cómo el control del lenguaje es una forma de control social. Prohibir ciertas discusiones o marcarlas como inadecuadas o divisivas no es neutralidad, es una técnica de poder. Lo que no se puede nombrar, no se puede disputar. Así, el tabú sobre política y religión no es casual ni inocente, es una forma de desactivar la crítica y estabilizar el statu quo. En esta clave, el silencio no es prudente, es servil. Los falsos profetas y la comodidad del dogma. En el ámbito religioso, el mandato de no discutir opera como una estrategia que protege los discursos dogmáticos de ser cuestionados. Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, advierte que el dogma que no se somete a la crítica racional se transforma en un arma contra la libertad. Al evitar la confrontación de ideas, se produce una esterilización del pensamiento que permite a los falsos profetas perpetuar su influencia sin oposición. No se trata aquí de atacar la fe, sino de señalar cómo la sacralización del discurso impide la depuración ética y la reforma espiritual. La religión, cuando se vuelve inmune a la crítica, deviene instrumento de manipulación. La figura del falso profeta, en este sentido, no es sólo una construcción teológica, sino un operador ideológico que usufructúa del vacío discursivo. Como denunciaba Nietzsche, los predicadores de la muerte necesitan una audiencia silenciosa para sembrar su nihilismo disfrazado de verdad eterna. Ética de la disensión, hablar es resistir. Discutir política y religión no es sólo un derecho, sino un imperativo ético. Como sostenía Cornelius Castoriadis,
La autonomía solo es posible cuando los individuos asumen la tarea de instituir y revisar sus normas colectivas. Esto requiere crítica, disenso, y sobre todo, la voluntad de incomodar. La comodidad de no hablar para evitar roces es, en última instancia, una forma de cobardía intelectual. Lo que se disfraza de tolerancia es muchas veces complicidad con la injusticia. En una sociedad que evita hablar de lo esencial, el poder se vuelve opaco. Los líderes dejan de rendir cuentas y la mentira se institucionaliza. El silencio se convierte, entonces, en una forma de colaboración pasiva. La lucidez no puede crecer en el terreno del tabú, ni la democracia puede sobrevivir donde la palabra está proscrita por consenso. La frase de política y religión no se habla debe ser desmontada, no solo por su falsedad epistemológica, sino por su consecuencia política. Allí donde se deja de hablar, crece la sombra. La ignorancia, como decía Spinoza, no es una ausencia neutra, sino una fuerza activa que perpetúa el error. Solo los tontos, o los domesticados, pueden creer que la neutralidad es posible cuando se juega el destino de lo común y lo sagrado. Hablar, disentir, debatir, esas son las formas de honrar lo político y lo espiritual. Callar, en cambio, es dejar que los poderosos se oculten y que los profetas de la mentira sigan predicando su evangelio de sombras. Los que callan consienten. No se habla, dicen, de tronos ni de templos. Que la mesa no es foro y el pan no es manifiesto. Pero mientras se brinda y se finge el acuerdo, la injusticia madura y el dogma se hace texto. Se calla por miedo, se calla por norma. Se calla porque hablar es romper la costumbre. Mas el silencio es pacto con formas que deforman. Es cederle la lengua al verdugo y su lumbre. Política no es fango si se piensa el abismo, la religión no es cadena si se quiebra el cinismo. Discutir es tallar con palabras el mundo. Es alzar la verdad del estiércol profundo. Los poderosos saben que el grito incomoda. Que una idea lanzada puede abrir la coraza. Por eso quieren siervos que traguen la historia. Que repitan consignas, que eviten la plaza. Y los falsos profetas, traficantes de cielo. Venden paz en porciones, prometen consuelo. Mientras nadie los mira, mientras nadie los reta. Convierten lo sagrado en trinchera secreta. Hablar es resistencia, es salvar la conciencia. Es decirle al tirano, no soy tu apariencia. No es rebelde el que grita por moda o por furia, sino el que en la palabra redime la injuria. No hablemos, dicen, de política y fe. Y así, sin más, el alma se vuelve pared. Pero el que aún piensa, el que duda y cuestiona, sabe que el silencio es la más vil corona. Las razones por las cuales la mayoría de las personas evita pronunciarse sobre política y religión son múltiples, complejas y profundamente enraizadas en factores psicológicos, sociales e históricos. Miedo al conflicto y a la ruptura de vínculos. La política y la religión tocan fibras identitarias. Cuando se discuten, no solo se debate una idea, se cuestiona una forma de ser. En muchas culturas, expresar opiniones divergentes puede percibirse como una amenaza personal, y el temor al conflicto social o familiar lleva a evitar el tema. Educación para la obediencia, no para el pensamiento crítico. La mayoría de los sistemas educativos, especialmente en contextos autoritarios o conservadores, no forman ciudadanos críticos,
sino sujetos dóciles. Desde pequeños, se nos enseña a evitar el disenso, a no incomodar y a repetir lo establecido. La discusión profunda sobre política o religión rara vez se fomenta en la escuela, y cuando aparece, suele estar condicionada por sesgos institucionales. Internalización del tabú social. Frases como "no se habla de política ni religión en la mesa", son parte de un entrenamiento social que se interioriza sin cuestionamiento. Se crea una norma tácita que establece que discutir estos temas es mala educación, cuando en realidad es una forma de control cultural que anestesia el pensamiento crítico. Desconfianza hacia la política y desencanto con la religión. En contextos de corrupción sistemática y abusos institucionales, muchas personas desarrollan una apatía defensiva. Prefieren no hablar porque sienten que nada cambia, que todo está podrido o que cualquier postura es en vano. Esta postura cínica, sin embargo, suele terminar reforzando el estado de cosas que se dice detestar. Pánico a la desestabilización del yo. Las creencias religiosas y políticas forman parte del núcleo identitario. Cuestionarlas o discutirlas puede generar una desorientación existencial. Por eso, muchos eligen el silencio. No para proteger al otro, sino para protegerse a sí mismos del vértigo que genera el replanteo de certezas profundas. Estrategia de los poderes instituidos. No es casual que se desincentive socialmente la discusión sobre estos temas. Las estructuras de poder, tanto políticas como eclesiásticas, prosperan cuando no son interpeladas. El tabú sobre estos temas beneficia al que ya tiene el micrófono, no al que está buscando una voz. El conflicto como disonancia intolerable, Arendt y el miedo a la pluralidad. Hannah Arendt, en La condición humana, subraya que el espacio político es, por definición, el espacio donde la pluralidad se expresa. El ser humano, dice, es un ser que reaparece ante los demás cuando actúa y habla. Sin embargo, el miedo al conflicto en sociedades atomizadas lleva a que esa aparición se reprima. La armonía forzada se vuelve más importante que la verdad o la justicia. Hablar de política o religión implica entrar en el terreno del desacuerdo, por eso se evita, porque lo plural, lo disonante, se vive como amenaza. En lugar de concebir la diferencia como riqueza, se la percibe como fractura. Así, se prefiere el simulacro del consenso, la paz del que calla, al riesgo del enfrentamiento. Pero esa paz no es real. Es una tregua impuesta por el miedo a que el otro no nos devuelva la pertenencia si osamos decir lo que pensamos. Educación como adiestramiento, Bourdieu y la reproducción simbólica. Pierre Bourdieu, en La reproducción, sostiene que la escuela no es solo un aparato de instrucción, sino de legitimación simbólica. Lo que se enseña, y más aún, lo que se omite, moldea el imaginario de lo decible. En este sentido, el sistema educativo actúa como filtro que impone lo que es opinable y lo que no. Las grandes cuestiones políticas y religiosas suelen ser tratadas de manera superficial o directamente evitadas, como si estuvieran más allá del juicio del estudiante común. Así se construye un sujeto que no se siente autorizado a intervenir en el debate público. La política queda para los especialistas, y la religión para los ungidos. El resto debe mirar y acatar. Lo inquietante es que este esquema se reproduce sin violencia física. Se instala desde el aula como un hábito del alma. El tabú como dispositivo de poder, Foucault y la economía del silencio. Michel Foucault, en El orden del discurso, señala que todo régimen de saber está articulado por mecanismos de exclusión que delimitan qué puede decirse, quién puede decirlo y en qué condiciones. Los temas vetados, como política y religión, no son casuales.
Son zonas donde el discurso puede interrumpir relaciones de poder profundamente arraigadas. El tabú no es simplemente un gesto de cortesía, es una tecnología de gobierno. La frase "no se habla de eso" es un operador ideológico. Sirve para desalentar el pensamiento crítico bajo la forma de norma cultural. El resultado es una ciudadanía que censura a los demás y se autocensura, convirtiéndose en custodios del orden simbólico sin saberlo. La apatía como refugio del desencanto, Sloterdijk y el cinismo moderno. Peter Sloterdijk, en Crítica de la razón cínica, retrata al sujeto contemporáneo como alguien que ya no cree del todo en los discursos oficiales, pero tampoco actúa en contra. Sabe que las instituciones están corrompidas, que los líderes mienten, que los pastores manipulan, pero responde con ironía y distancia. El cinismo, dice Sloterdijk, es una forma de lucidez impotente. Esta actitud explica por qué muchas personas no quieren hablar de política o religión. Sienten que ya no hay nada que hacer. Pero esa inacción, esa ironía como escudo, solo beneficia al poder. El cinismo moderno es funcional al sistema porque lo critica sin moverlo. Es el nuevo opio, no el que adormece con dogmas, sino con lucidez estéril. El yo en riesgo, Kierkegaard y la angustia ante lo verdadero. Para Søren Kierkegaard, la verdad no es solo un conjunto de ideas, es algo que compromete al ser. Pensar con hondura, especialmente sobre lo sagrado o lo político, nos obliga a confrontar nuestras elecciones, nuestras máscaras y nuestras cobardías. Por eso, muchos prefieren el silencio, no porque no tengan ideas, sino porque intuyen que hablar implica exponerse, y exponerse es un acto de angustia. Kierkegaard diría que evitar hablar de política o religión no es solo comodidad, sino evasión existencial. Es una forma de no enfrentarse con la responsabilidad de tener una posición. Como afirmaba en el concepto de la angustia, el vértigo de la libertad no es menor que el de la fe. Por eso, el silencio puede ser la coartada perfecta para quien teme asumirse libre y pensante. Las razones del silencio, arquitectura de una inhibición colectiva. El hecho de que la mayoría de las personas evite hablar de política y religión no puede ser interpretado como simple prudencia o cortesía. Debemos abordarlo como un fenómeno que responde a una compleja red de condicionamientos históricos, simbólicos, afectivos y estructurales. Esta inhibición no surge del vacío, es inducida, cultivada y sostenida por diversas tecnologías sociales que actúan sobre el deseo, el lenguaje y la subjetividad. En esta sección se examinan con mayor profundidad las razones de esta censura voluntaria, en diálogo con autores contemporáneos que han indagado en la genealogía del silencio y la crisis del discurso. La fragilidad afectiva, Byung-Chul Willean y la erosión de lo común. Byung-Chul Willean, en La sociedad de la transparencia, sostiene que vivimos en una era donde la positividad de lo inmediato ha sustituido la dialéctica del conflicto. La necesidad de evitar el malestar, la fricción o la incomodidad ha vaciado los espacios de discusión pública. En este contexto, hablar de política o religión aparece como un acto tóxico, como si la mera fricción de ideas pudiera contaminar la armonía superficial que el neoliberalismo afectivo promueve. La comunicación se ha vuelto transaccional, rápida, anestesiada. La crítica, que siempre es un gesto de profundidad y de demora, choca con la lógica de la eficiencia emocional. Hablar de lo político o de lo sagrado implica detenerse, pensar, tal vez herir o ser herido. Y eso contraviene el mandato contemporáneo de la positividad constante. El sujeto posmoderno prefiere la autoafirmación blanda antes que el disenso incómodo. La banalidad del bien y el miedo al juicio, Zygmunt Bauman y la liquidez del compromiso.
Zygmunt Bauman, en Modernidad líquida y ética posmoderna, explora la disolución de las estructuras sólidas de sentido que antaño permitían la formación de comunidades críticas. En un mundo donde los vínculos son frágiles y las identidades inestables, comprometerse con una posición política o religiosa se vuelve una carga existencial. Tomar partido es exponerse al juicio del otro, pero también al autojuicio. El sujeto líquido no quiere verse atrapado en ninguna definición que lo exceda o lo obligue a actuar. Prefiere flotar entre consignas suaves y pensamientos tibios. Así, evita hablar de política o religión no por falta de interés, sino porque cualquier compromiso le parece un ancla intolerable. Se trata de una forma de resguardarse en la ambigüedad como estrategia de supervivencia simbólica. La cancelación del debate, Chantal Mouffe y la desaparición del agonismo. Chantal Mouffe, en El retorno de lo político, denuncia cómo la democracia liberal ha sustituido la confrontación ideológica por un consenso centrado en lo administrable. Esta desaparición del agón, del conflicto constitutivo de lo político, genera una sociedad donde toda discusión es vista como una amenaza al equilibrio, y no como un signo de vitalidad democrática. La famosa frase "no se habla de política ni religión" se convierte así en el síntoma de una democracia fatigada, que no soporta la diferencia ni la disputa. Mouffe insiste en que sin antagonismo no hay política auténtica, sino mera gestión de lo dado. El silencio, entonces, no es apaciguamiento, es amputación de la ciudadanía. El algoritmo como pastor, Evgeny Morozov y la ideología digital. En el contexto contemporáneo, donde los algoritmos moldean la experiencia subjetiva, Evgeny Morozov advierte que las plataformas digitales no solo capturan atención, sino también dirigen los flujos de discurso. En El desengaño de Internet, expone cómo la ilusión de pluralismo en las redes oculta una homogeneización algorítmica que refuerza burbujas ideológicas y castiga el disenso. Hablar de política o religión en estos espacios implica exponerse a la sanción social inmediata, cancelación, ridiculización, linchamiento. Esta presión disuade a muchos de cualquier toma de posición pública. La tecnología no ha ampliado la libertad de expresión, la ha condicionado a los márgenes de lo rentable, lo viral y lo emocionalmente neutro. El resultado es una ciudadanía espectadora, adiestrada para compartir sin intervenir, y opinar sin incomodar. El sujeto desertor, Franco Berardi y la fatiga semiótica. Franco Bifo Berardi, en La fábrica de la infelicidad y después del futuro, identifica una saturación del lenguaje en la era del capitalismo cognitivo. El exceso de signos, estímulos y exigencias ha producido un sujeto extenuado, cuya energía libidinal ha sido absorbida por la lógica productivista. En este marco, la política y la religión aparecen como temas que requieren una inversión de tiempo, atención y pensamiento que el sujeto actual ya no puede, o no quiere, sostener. Berardi plantea que el nuevo sujeto político ya no es el militante, sino el desertor. Aquel que, agotado de los lenguajes vacíos, se repliega en el silencio como acto de resistencia pasiva. Pero ese silencio, aunque pueda parecer subversivo, a menudo termina reforzando la hegemonía que lo produjo. La renuncia al habla crítica no siempre es un gesto libertario, como en este caso específico, puede ser también un síntoma de rendición. Al integrarse dentro de un ensayo mayor sobre el silencio como cómplice de la dominación, abre las puertas a problematizar las consecuencias ético-políticas de la autocensura. El sujeto que no habla, no solo se aísla de los otros, también se desliga de la historia, de la verdad y de sí mismo. Las voces que no se alzan, consecuencias éticas del silencio público. Si callar se ha vuelto una norma social, una pedagogía cultural y una forma de autopreservación, sus efectos no son neutros.
La renuncia al discurso sobre política y religión no solo desactiva la posibilidad de disentir, desfigura la comunidad misma. Analizamos cómo este silencio masivo erosiona las bases de la responsabilidad colectiva, fortalece las estructuras de dominación simbólica y produce sujetos que han resignado el ejercicio activo de la libertad. El vaciamiento de la esfera pública, Habermas y la erosión del espacio común. Jürgen Habermas, en Historia y Crítica de la Opinión Pública, demuestra cómo la esfera pública moderna, donde ciudadanos razonaban críticamente sobre asuntos comunes, ha sido sustituida por un espacio mediatizado y pasivo. Cuando los ciudadanos dejan de hablar sobre política y religión, esa esfera pública ya no existe como ágora, sino como teatro. El silencio erosiona el diálogo democrático. La ciudadanía, sin ejercicio deliberativo, se convierte en masa consumidora de consignas. Las decisiones se toman sin participación activa, y los discursos hegemónicos se imponen sin resistencia. El resultado no es solo la dominación, sino una forma de despolitización total. El mundo ya no es algo que se construye en común, sino algo que simplemente sucede. El poder impune, Gramsci y la hegemonía sin oposición. Antonio Gramsci comprendió que la dominación no se ejerce solo mediante la fuerza, sino mediante el consenso naturalizado. La hegemonía es una forma de gobierno invisible. Se impone no porque se imponga, sino porque se acepta como lo único pensable. En esta lógica, el silencio de la mayoría es el pilar fundamental del poder de unos pocos. Cuando se deja de hablar de política, se deja de disputar el sentido del poder. Y cuando se deja de hablar de religión, se renuncia a interrogar las raíces últimas de los valores que rigen nuestras vidas. Los que no interpelan, legitiman. El silencio es el terreno fértil del abuso, allí germinan los autoritarismos suaves, las teocracias disfrazadas de moral pública, y los liderazgos mesiánicos que no rinden cuentas a nadie. La palabra secuestrada, la colonización del lenguaje por los poderosos. Como advertía George Orwell, en 1984, quien controla el lenguaje controla el pensamiento. Si el pueblo no discute, si no nombra lo que lo oprime, entonces su dolor carece de gramática. La falta de discurso público sobre política y religión deja el campo libre para que sean los poderosos quienes definan sus significados. El resultado es una semántica perversa donde libertad puede significar obediencia, paz puede significar sumisión, y fe puede significar fanatismo. La censura no siempre viene de fuera. A menudo es interiorizada como deseo de no molestar, de no parecer radical, de no quedar pegado a ninguna lucha. Así, las palabras se vacían, se pervierten, y el sujeto termina repitiendo lo que no entiende. Un pueblo que no discute pierde el lenguaje. Y sin lenguaje, no hay política ni verdad posible. El sujeto anestesiado, la boetie y la servidumbre voluntaria. Ya en el siglo XVI, Etienne de la Boétie hablaba de la servidumbre voluntaria, esa misteriosa disposición de los pueblos a someterse sin coacción. Lo que parecía un enigma político se revela, hoy, como resultado del hábito del silencio. El sujeto que no cuestiona su realidad termina aceptándola como natural. La obediencia se convierte en estilo de vida. El silencio frente a los asuntos fundamentales de la polis no es neutralidad, es complicidad. No se trata solo de callar frente al poder, sino de desertar del acto mismo de pensar. Y cuando el pensamiento se apaga, lo que queda no es paz, es vacío. Una vida sin preguntas, sin conversación, sin posibilidad de disentir, es una vida ya vencida. La esperanza que habla, Bell Hooks y la pedagogía del diálogo. Frente a este panorama, autores como Bell Hooks
Gloria Jan Watkins, ofrecen una salida no desde la doctrina, sino desde el vínculo. En Teaching to Transgress, Oaks propone una pedagogía que devuelva a la palabra su poder emancipador. Hablar de política y religión, desde una ética del cuidado y la escucha radical, no es solo una forma de resistir, es una forma de amar. El diálogo, bien entendido, no busca la victoria ni la conversión, sino la mutua transformación. Una comunidad que se atreve a hablar de lo que duele y divide no se destruye, se vuelve más real. El coraje de decir lo indecible es también un gesto de ternura. Nos devuelve la posibilidad de ser humanos en común, no espectadores de nuestra ruina. El diálogo, bien entendido, no busca la victoria ni la conversión, sino la mutua transformación. Una comunidad que se atreve a hablar de lo que duele y divide no se destruye, se vuelve más real. El coraje de decir lo indecible es también un gesto de ternura. Nos devuelve la posibilidad de ser humanos en común, no espectadores de nuestra ruina. Esta tercera sección sella un diagnóstico: el silencio no es protección, es deserción. La palabra que no se pronuncia deja huérfanos a los que esperan justicia, sentido o fe. Y quienes callan no solo se traicionan a sí mismos, sino que permiten que hablen, en su lugar, los que jamás dudan. Se pretende trazar caminos posibles hacia la reconstrucción crítica del diálogo político y religioso. Esta parte no es una utopía, sino una propuesta filosófica de reapropiación del lenguaje y de lo común, una tentativa de pensar cómo se recupera la palabra como forma de resistencia y transformación. Recuperar la palabra, hacia una ética del disentir. Tras haber examinado las razones del silencio y las consecuencias éticas de su persistencia, resulta imperativo pensar no solo en lo que se ha perdido, sino en lo que aún puede rescatarse. Porque si el mutismo colectivo ha devenido en norma, es precisamente en la ruptura de esa norma donde emerge la posibilidad de lo político, lo sagrado y lo humano. Esta sección se articula en torno a una reconstrucción del diálogo como forma de vida, apelando a una ética del disentir que no rehúya el conflicto, sino que lo habite con responsabilidad. Nombrar lo innombrable, Judith Butler y la performatividad del habla. Judith Butler, en Lenguaje, Poder e Identidad, ha mostrado cómo el lenguaje no solo describe el mundo, sino que lo constituye. Las palabras no son meros instrumentos, son actos. Hablar de política o religión, en este marco, es una forma de intervenir activamente en la realidad. Callar, en cambio, es aceptar la gramática impuesta por otros. Recuperar la palabra no implica solo pronunciar lo que se ha prohibido decir, sino desafiar los marcos desde donde se impone ese silencio. Cada conversación puede ser un acto performativo que erosione el consenso anestesiante. La pregunta, la crítica, la duda, cuando se enuncian públicamente, producen grietas. Y por esas grietas puede filtrarse otra forma de mundo. La confrontación como forma de cuidado, Cornel West y el amor profético. Cornel West, en su noción de verdad profética, sostiene que el amor político no consiste en evitar el conflicto, sino en asumirlo como parte de una praxis ética. La confrontación, cuando nace del deseo de justicia, no destruye al otro, sino que lo interpela. Y esa interpelación es una forma de cuidado radical. En contextos donde política y religión han sido cooptadas por el odio, la reapropiación de estos discursos requiere valentía moral. Hay que aprender a decir sin destruir, a contradecir sin deshumanizar. No se trata de tolerar ideas ajenas, sino de arriesgarse a un diálogo que incomode pero no cancele, que sacuda sin aniquilar. El desacuerdo como bien público, Jack Rancière y el reparto de lo sensible.
Jacques Rancière plantea que lo político comienza cuando quienes no tienen voz irrumpen en el espacio del discurso común. Esa irrupción no busca consenso, sino disenso. Discutir religión y política no es volver al pasado, es disputar el presente, cuestionar quién puede hablar, sobre qué y desde dónde. Recuperar la palabra significa alterar el reparto de lo sensible, permitir que las voces invisibles se escuchen, que los saberes silenciados se dignifiquen, que las verdades incómodas se pronuncien. El diálogo no es conciliación, es conflicto visible. Y ese conflicto es condición de una democracia viva. Conversar como quien siembra, Paulo Freire y la pedagogía del diálogo. En Pedagogía del oprimido, Paulo Freire no entendía la educación como transferencia de información, sino como acto de conversación transformadora. En su visión, hablar con el otro, sobre lo que importa, sobre lo que duele, es un acto revolucionario. La palabra compartida es semilla de conciencia. Por eso, enseñar a dialogar sobre política y religión no es adoctrinar, es desanestesiar. Formar sujetos capaces de disentir sin miedo, de escuchar sin servidumbre, de argumentar sin odio, es una tarea filosófica urgente. El futuro de lo común depende de si podemos recuperar esa forma profunda de conversar que no evita el abismo, pero lo atraviesa juntos. El riesgo de decir, Levinas y la responsabilidad del rostro. Emmanuel Levinas advertía que el rostro del otro nos convoca a una responsabilidad infinita. Hablar, cuando se hace en presencia de ese rostro, ya no es solo un ejercicio retórico, sino un acto de humanidad. Discutir lo sagrado y lo político, cara a cara, implica asumir que el otro puede herirnos, pero también despertarnos. La palabra dicha con responsabilidad, en el umbral de lo que divide, puede ser el lugar donde comience la ética. No se trata de construir unanimidad, sino de sostener el disenso sin exilio, de mantener abierto el espacio de lo común aun cuando la diferencia parezca irreconciliable. Ese es el desafío ético que nos lanza la filosofía, hablar no porque estemos seguros, sino porque el silencio ya no es soportable. El verdadero acto subversivo no es gritar más fuerte, sino hablar donde otros callan. Recuperar la palabra, en su dimensión política y religiosa, es recuperar el derecho a participar en la creación del mundo. No como espectadores, sino como autores. Con el desarrollo filosófico ya asentado, avanzamos, en este ensayo, con una sección que opera como cierre conceptual, sin ofrecer una conclusión tradicional ni moraleja, sino una apertura reflexiva. El objetivo es tensionar el dilema planteado desde el inicio, que implica, ¿realmente, volver a hablar? La palabra como insurrección, pensar lo impensable. Volver a hablar de política y religión no es, simplemente, desobedecer una norma tácita de convivencia. Es dinamitar un dispositivo de control simbólico. Es reabrir las heridas que la retórica del consenso intenta suturar prematuramente. Es reinstaurar el conflicto como condición ontológica de lo humano. Porque allí donde no se discute, tampoco se piensa. Y allí donde no se piensa, tampoco se vive. Esta quinta y última sección ensaya una última interrogación sobre la posibilidad misma de lo político y lo sagrado en un mundo que ha perdido el asombro y el espanto, en un presente donde la palabra ha sido domesticada para no incomodar a nadie. ¿Qué clase de futuro puede nacer de un presente sin discusión? El silencio no es neutral, una forma de barbarie educada. El tabú de discutir lo político y lo religioso es una sofisticación del miedo. Un miedo que se disfraza de prudencia, de cortesía, de buena educación. Pero esa amabilidad esterilizada encubre una claudicación moral. Al renunciar a la palabra,
no ganamos armonía, entregamos el terreno al dogma y a la propaganda. Es el tipo de silencio que precede a los peores horrores, como el que se vivió en la Alemania nazi, cuando muchos hombres buenos no quisieron incomodar a nadie. La barbarie de nuestro tiempo no grita, se instala en la anestesia del sentido común. Y esa anestesia comienza cuando decidimos que hay temas que no se tocan. Cada vez que repetimos de política y religión no se habla, estamos afirmando que el pensamiento tiene límites, que la libertad tiene horarios, que la verdad debe pedir permiso para aparecer. Y así, la palabra muere. La herejía como derecho, reapropiarse del desacato. En un mundo colonizado por dogmas disfrazados de neutralidad, el acto de disentir se convierte en una herejía necesaria. Recuperar la palabra implica aceptar que toda enunciación pública sobre política o religión será incómoda, inoportuna, tal vez conflictiva. Pero ese riesgo es el precio de no ser súbditos. La filosofía, desde Sócrates, ha sido una pedagogía de la incomodidad. El filósofo no dice lo que conviene, sino lo que interrumpe. No busca convencer, sino despertar. En esa línea, quienes se atreven a hablar sobre lo que se ha decretado innombrable no son provocadores gratuitos. Son los últimos defensores del pensamiento crítico en una época que ha hecho del silencio un mandato higiénico. El desacuerdo no destruye, es lo que nos constituye. Tememos hablar de religión o política porque tememos romper algo, vínculos, afectos, pertenencias. Pero lo que no decimos, también rompe. Solo que rompe por dentro, en silencio. El verdadero tejido social no se construye sobre la unanimidad, sino sobre el respeto al conflicto. No hay comunidad sin diferencias visibles, debatidas, sostenidas con altura y compasión. El miedo al desacuerdo es el miedo a nosotros mismos. Nos han enseñado que discutir es peligroso, pero el verdadero peligro es no discutir nunca más. Porque entonces la política se convierte en espectáculo, y la religión en superstición. Solo el pensamiento activo puede salvar lo sagrado de la banalidad, y lo político del cinismo. La palabra como restitución de lo humano. Decir lo que nadie quiere oír es, a veces, un gesto de amor. No por lo que se dice, sino por lo que se está dispuesto a perder por decirlo. Hablar, cuando todo invita a callar, no es valentía. Es fidelidad al otro. Al otro real, que no necesita agradarnos, que no piensa como nosotros, pero que exige ser escuchado. Recuperar la palabra no es una tarea técnica ni académica. Es una tarea espiritual. En cada conversación sobre política o religión que se sostiene sin aniquilar al otro, se da un milagro. El mundo se vuelve habitable. Volver a hablar no es reabrir viejas heridas, es evitar que cicatricen mal. El silencio no nos salvará. Pero la palabra, dicha desde la responsabilidad, desde el deseo de verdad y no de dominio, puede aún abrir caminos donde parecía no haber salida. Ese es el poder ancestral de la voz, no describir lo que es, sino invocar lo que aún no ha sido. Porque cuando un pueblo vuelve a hablar, el mundo tiembla.